Si pudieras quedarte con solo 3 cosas en la vida, 3 y nada más, ¿cuáles serían? Lao Tse respondió esa pregunta hace 2500 años, y su respuesta no incluye nada de lo que esperamos. Esto no es autoayuda, es ingeniería relacional verificada hace 2500 años. Cuando Lao Tse o quien sea que escribiera el Tao Te Ching, porque hoy sabemos que probablemente fue un compendio de varios autores, cuando esa voz antigua dice «Tengo 3 tesoros que guardo y protejo», no está hablando de virtudes morales, está hablando de una arquitectura interior, de algo que sostiene la vida cuando todo lo demás se desmorona. En los próximos 20 minutos, más o menos, vamos a leer el capítulo entero, lo vamos a analizar, troceándolo. Vamos a mirar los caracteres chinos originales, porque ahí está enterrada la mitad del significado. Y al final, vamos a hacer algo con él, algo que puedes llevarte a tu vida esta misma semana. Capítulo 67 del Tao Te Ching. Traducción de D.C. Lau, adaptada al español. Todo el mundo bajo el cielo dice que mi Tao es grande, pero que parece no asemejarse a nada. Justamente porque es grande no se asemeja a nada. Si se asemejara a algo sería pequeño desde hace mucho tiempo. Tengo 3 tesoros que guardo y protejo. El primero es la compasión. El segundo es la frugalidad. El tercero es no atreverse a estar por delante del mundo. Por la compasión puedo ser valiente. Por la frugalidad puedo ser generoso. Por no atreverme a estar por delante del mundo, puedo convertirme en líder. Hoy en día los hombres abandonan la compasión, pero quieren ser valientes. Abandonan la frugalidad, pero quieren ser generosos. Abandonan la retaguardia, pero quieren ir por delante. Eso es la muerte. La compasión en el ataque trae la victoria. En la defensa trae la firmeza. Cuando el cielo quiere salvar a alguien, lo protege con compasión. Antes de seguir, una pregunta para ti. ¿En qué momento de tu vida exactamente ahora estás dando algo que no puedes sostener? Quédate con esa pregunta porque el segundo tesoro va a hablarte directamente. Primer tesoro, Zi, compasión. El primer tesoro es compasión, pero la palabra que estamos traduciendo, Zi, no significa exactamente lo que pensamos cuando decimos compasión en español. Fíjate en el carácter. Abajo lleva el radical de corazón, Shin. Arriba lleva el carácter Zi, que significa esto, lo cercano, lo presente. Zi no es compasión, es en el sentido de pena por alguien lejano. Zi es el corazón puesto en lo que está delante, compasión presente, compasión encarnada. Y aquí está la primera grieta de la traducción al español. Zi no se proyecta, se queda. No es sentir lástima por el mundo, es no abandonar lo que tienes delante. Segundo tesoro, Yan, frugalidad.
El segundo tesoro lo traducimos como frugalidad, pero también es engañoso. Yan no es escasez, no es austeridad monástica, no es ese ascetismo medio amargo que asociamos con la palabra frugalidad en Occidente. Yan es economía de fuerza, es no gastar más de lo que puedes reponer. Lao Tse, o esa voz que llamamos Lao Tzu, no te está pidiendo que te quites cosas, te está pidiendo que no te vacíes, que no des desde la deuda, que no ofrezcas lo que tendrías que pedir prestado para sostener. Y tercer tesoro, Bugan Wei Tianxia Xian. Es el más radical de los tres. Literalmente, no atreverse a hacer por delante del mundo o primero. La traducción fluida podría ser no atreverse a estar por delante del mundo. Y mira lo que pasa al traducir esto al español. Casi todas las traducciones populares dicen humildad. Pero humildad en español arrastra siglos de moral cristiana y eso no estaba ahí. Lo que dice el chino es otra cosa. Dice no atreverse, bu gan, no me atrevo. No es modestia, no es timidez. Es una decisión consciente de no adelantarse, de dejar que las cosas, incluida la persona que tienes delante, encuentren su propio ritmo antes de que tú impongas el tuyo. Esos tres tesoros no son frases bonitas para colgar en una pared. Son operativos, mira. Lo individual. La compasión que Zi describe, el corazón puesto en lo presente, es exactamente lo contrario de cómo hemos aprendido a vivir. Hemos aprendido a estar mentalmente en otro lugar mientras nuestro cuerpo está aquí. La psicología contemporánea le pone un nombre a eso. Lo llama mind wandering, la mente errante. Mind wandering es eso, cuando tu cuerpo está en un sitio pero tu cabeza está en otro. Estás escuchando a alguien pero estás pensando en lo que vas a contestar. Estás cenando con una persona pero estás repasando una conversación de ayer. Casi la mitad del día despierto la pasamos así. Y aunque la mente se vaya a fantasías agradables, el simple hecho de no estar donde está el cuerpo nos pone tristes. Zi, traducido al lenguaje de hoy, es lo opuesto al mind wandering. Es estar, pero no como meditación, como una manera de tratar al mundo. En los vínculos, mira la frugalidad, yan, aplicada a una relación. ¿Cuántas veces has dado a alguien lo que tendrías que haber estado dándote a ti mismo primero? Una llamada que no querías hacer, un favor que te dejó sin energía para los tuyos, una atención que disfrazaste de generosidad cuando en realidad era miedo a decepcionar. Eso no es generosidad, eso es deuda emocional disfrazada de bondad. Y en lo cultural, el tercero, Bugan Wei Tianxia Xian, no atreverse a estar por delante. Hoy esto suena casi a herejía. Vivimos en una cultura que premia al primero, al rápido, al que se posiciona, al que toma la iniciativa. Pero observa lo que ocurre en cada vínculo, amistad, pareja, familia. Cuando alguien insiste en ir siempre por delante del otro, cuando alguien siempre toma la iniciativa, siempre propone, siempre decide, la otra persona desaparece. No porque no esté, porque no le has dejado espacio para aparecer. Pero todo lo que llevamos dicho hasta ahora es la lectura de superficie de este capítulo. Hay algo más profundo enterrado en esos tres tesoros. Algo que casi todas las traducciones, incluida la del D.C. Lau, que es excelente,
pierden cuando convierten el chino al español. La mayoría lee este capítulo como una lista de virtudes, pero hay matices. 3. Que casi todas las traducciones pierden. Matiz 1. Los tesoros se guardan, no se exhiben. Mira otra vez la primera frase del capítulo. Tengo 3 tesoros que guardo y protejo. Guardo, protejo. En el chino original estos verbos son chi y bao. Sostener y proteger. Lao Tse no dice tengo 3 tesoros que muestro al mundo. Dice los guardo, los protejo. Y aquí está el primer matiz que se pierde. La compasión, la frugalidad, la humildad no son virtudes para exhibir, son tesoros enterrados. La compasión que se exhibe deja de ser compasión y se convierte en performance. La frugalidad que se exhibe deja de ser frugalidad y se convierte en una señal de virtud. La humildad que se exhibe deja de ser humildad y se convierte en su contrario exacto. Segundo matiz. Son 3 pero son 1. Leo otra vez la estructura del capítulo. Lao Tse dice: por la compasión puedo ser valiente. Por la frugalidad puedo ser generoso, pero no atreverme a estar por delante puede convertirme en líder. La estructura es paradójica. Cada tesoro produce su contrario aparente. Pero observa de dónde sale todo. De sí, de la compasión. La compasión genera el coraje. La frugalidad, que sin compasión sería avaricia, se convierte en generosidad porque hay corazón debajo. Y el no adelantarse, que sin compasión sería pasividad, se convierte en liderazgo porque hay corazón debajo. Los 3 tesoros son 3, pero el primero los sostiene a los otros 2. Sin sí, Jian es tacañería. Sin sí, no atreverse es cobardía. La compasión es lo que convierte a la frugalidad y a la humildad en virtudes. Sin ella, son patologías. Y el tercer matiz, el tercero, es el más radical y el peor traducido posiblemente. Porque es el más contraintuitivo de los 3. Bukan Wei Tianxia Xian, no atreverse a estar por delante del mundo. Lo radical no es la palabra humildad, ese es el Bugan, no me atrevo. Lao Tse no está describiendo una característica del sabio, está describiendo una decisión consciente y sobre todo costosa. Te puedes atrever, tienes la fuerza, tienes la inteligencia, tienes la posición y eliges no atreverte. Eliges esperar, eliges dejar que el otro aparezca antes que tú. Eso es algo completamente distinto a la humildad como rasgo de personalidad. Es la humildad como acto de fuerza, la humildad no del que no puede, sino del que puede y se contiene. Déjame ahora contarte algo personal. De los 3 tesoros, el que más me cuesta a mí es el tercero, no atreverme. Y no lo descubrí en una montaña ni meditando, lo descubrí en una videoconferencia un martes por la tarde. Era una reunión normal con una compañera del equipo, de esas que tienes 1000 al año, una llamada de trabajo de las 5 de la tarde cuando ya empieza a entrar la luz dorada por la ventana y todavía te queda otra hora delante de la pantalla. Ella estaba intentando explicarme un problema, algo enredado, algo que le costaba poner en palabras. Y yo, antes de que terminara de formular la frase, ya tenía la respuesta lista. Hice lo de siempre, la interrumpí y le di la solución estructurada, útil, probablemente acertada.
y vi su cara en el cuadradito de la pantalla. No se enfadó, no se ofendió, solo dejó de estar, como si hubiera apagado algo muy pequeño detrás de los ojos. Asintió, dijo vale, gracias, y siguió con el siguiente punto del orden del día. Esa noche, cerrando el portátil, me di cuenta de algo. Eso no había sido la primera vez, ni la 10ª. Llevaba años haciéndolo, hablando antes de escuchar, resolviendo antes de entender, adelantándome a personas que solo necesitaban un poco más de espacio para llegar a su propia respuesta. Y la pregunta que no supe responder esa noche y la que me dejó despierto mucho rato fue: ¿cuántas veces he confundido ayudar con ocupar el espacio del otro? Y entonces entendí algo del capítulo 67 que no había entendido antes. Los 3 tesoros, compasión, frugalidad, humildad, no son lo que ofreces a la gente que amas, son lo que proteges para poder amarla. Lo que más amas no se enseña, se protege. Por eso Lao Tse, esa voz antigua, dice que los guarda, que los protege, porque sabe que en el momento en el que los exhibimos, para que los demás vean lo compasivos, lo frugales, lo humildes que somos, dejan de existir. Se convierten en performance y la persona que tenemos delante lo nota, aunque no sepa nombrarlo, aunque no sepa qué le pasó. Igual que aquella compañera de mi equipo lo notó. Ahora vamos a hacer algo juntos, no solo entender estos 3 tesoros, intentar vivirlos. Esta práctica te va a llevar 3 minutos. Si estás conduciendo, deja esto para más tarde. Si no, baja un poco la pantalla, suelta lo que tengas en las manos, pon los pies en el suelo. Vamos a respirar 3 veces juntos. Inhala por la nariz contando 4. Mantén 2. Exhala por la boca contando 6. Inhala. Mantén. Exhala. Otra vez, inhala. Mantén. Exhala. Una vez más. Inhala. Mantén. Exhala. Ahora deja la respiración suelta, como caiga. Y tráete a la mente una sola persona, no la más importante de tu vida, la que tienes ahora, esta semana, más cerca. Alguien con quien vas a hablar, vas a ver, vas a estar. Ahora hazte una pregunta, la pregunta central de este capítulo. De los 3 tesoros, compasión, frugalidad, humildad, ¿cuál es el que más le falta a tu manera de estar con esa persona? Quédate con la primera respuesta que aparezca. No la corrijas, no la pulas, aunque te resulte incómoda. Si es la compasión, sí, significa que estás con esa persona, pero no estás del todo presente. Tu cuerpo está, tu cabeza no. Si es la frugalidad, yang, significa que estás dando más de lo que puedes sostener y eso en algún momento va a colapsar. Si es la humildad, Bugang, Wei, Tianxia, Xian, significa que estás ocupando un espacio que no es tuyo, decidiendo por ella, adelantándote a ella, hablándote antes que ella. Esta semana, solo esta, vas a practicar deliberadamente ese tesoro, solo uno, no 3. Si intentas los 3, no haces ninguno. Y cuando estés con esa persona, antes de hablar, antes de decidir, antes de adelantarte, vas a respirar una sola vez.
y vas a recordar qué tesoro estás protegiendo hoy. Una respiración más lenta, profunda. Y abre los ojos cuando estés listo. Antes de cerrar, como siempre, una advertencia. Intentar evitar el error típico que nos surge cuando alguien lee este capítulo por primera vez. Es el siguiente: convertir los 3 tesoros en una nueva exigencia. A partir de hoy voy a ser más compasivo, más frugal, más humilde. Eso no es lo que dice el capítulo. El capítulo dice que ya tienes los 3 tesoros. Todos los tenemos. La palabra que usa Lao Tzu es Go-You. Yo tengo. No los vas a fabricar. No los vas a construir. Lo único que tienes que hacer es no abandonarlos, no exhibirlos, protegerlos. Y recuerda que este capítulo no se aprende de una vez. Vas a leerlo dentro de un tiempo, unos meses, de un año, y va a decir otra cosa. Vas a olvidarte de los 3 tesoros y luego una tarde cualquiera vas a recordar de golpe. Probablemente porque vas a hacer lo contrario en una conversación con alguien que te importa. Eso también es parte del Tao. La recaída no es traición. La recaída es información. Te dice exactamente cuál de los 3 tesoros estás abandonando hoy. Y eso es útil. Mucho más útil que la fantasía de practicarlos perfectamente. Porque al final, los 3 tesoros son los 3 pilares de cualquier vínculo que merezca durar. Compasión para aceptar a la persona que tienes delante. Frugalidad para no agotarte cuidándola. Humildad para no controlarla. Sin uno de los 3, el vínculo se desequilibra. Volvamos al principio. Si pudieras quedarte con solo 3 cosas en la vida, 3 y nada más, ¿cuáles serían? Lao Tse dijo compasión, frugalidad y no atreverme a estar por delante del mundo. Y la primera vez que leí este capítulo hace ya muchos años, pensé que era una respuesta extraña. Esperaba algo más grande, esperaba sabiduría, libertad, paz interior, yo qué sé, algo más épico. Hoy entiendo por qué Lao Tse eligió esos 3. No porque sean grandes, porque son lo más fácil de perder, lo más fácil de exhibir y al exhibirlos, vaciarlos. Lo más fácil de cambiar por su opuesto sin darse cuenta. Por eso son tesoros y por eso se guardan. Lo que más amas no se enseña, se protege. Cuéntame en los comentarios de los 3 tesoros, compasión, frugalidad, humildad, ¿cuál es el que más necesitas practicar tú? Leo cada comentario, voy a estar aquí. El próximo lunes seguimos con el capítulo 56 del Tao Te Ching. El que sabe no habla, el que habla no sabe. Si este episodio te acompañó, suscríbete, estamos construyendo algo lento, juntos. Gracias por estar ahí. Alquimia interior.